Carlos Vives, nato il 7 agosto 1961, è senza dubbio una delle figure più iconiche e amate della musica colombiana. La sua voce, capace di fondere con maestria i ritmi tradizionali del vallenato con sonorità moderne, ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, trasformandolo in una vera leggenda vivente della cultura musicale latinoamericana. Ma dietro quella luce scintillante del palcoscenico, fatta di applausi fragorosi e successi travolgenti, si cela una storia di dolore, lotta e straordinaria resilienza che pochi conoscono davvero. Per anni Carlos ha incarnato l'anima vibrante della Colombia, portando il suo paese sulle più grandi scene internazionali, con brani che sono diventati inni generazionali. La sua musica racconta storie di terra, di mare, di passioni profonde e di radici che affondano nel cuore pulsante del popolo colombiano. Eppure, proprio quando tutto sembrava procedere verso una vetta ancora più alta, quando la sua carriera brillava più luminosa che mai, la vita ha deciso di mettere alla prova la sua forza in un modo crudele e inatteso. La diagnosi del tumore al cuore è arrivata come un colpo secco, un'ombra nera che si è posata su quel mondo di luce e musica. Immaginate la scena. Carlos, abituato a dominare il palco con carisma e sicurezza, costretto a fare i conti con la realtà più dura, quella del dolore fisico e dell'incertezza. Le giornate piene di note e applausi sono state sostituite da visite mediche, esami incessanti e un'angoscia che lentamente ha scavato nel suo spirito. La paura di perdere non solo la salute, ma anche quella scintilla vitale che lo aveva reso un artista immortale. In quei momenti, lontano dai riflettori, Carlos ha affrontato la battaglia più difficile della sua vita. La malattia, silenziosa ma implacabile, lo ha costretto a rallentare, a riflettere, a guardare dentro di sé con una nuova consapevolezza. Ogni battito del cuore diventava un tesoro, ogni respiro un miracolo da non dare mai più per scontato. Ma non si è arreso. Nonostante il dolore, le notti insonni e le incertezze, Carlos ha mantenuto viva la sua speranza, alimentando dentro di sé quella forza che solo i grandi sanno trovare nei momenti di crisi. La sua storia non è solo quella di un musicista di successo, ma di un uomo che ha imparato a rinascere dalle proprie ceneri. La sua lotta ha commosso milioni di persone, ispirandole a credere che anche quando il destino sembra aver voltato le spalle, la volontà di vivere e di creare può vincere. Carlos Vives non è semplicemente un cantante, è un simbolo di coraggio, di passione e di rinascita. Oggi, più che mai, ogni sua canzone risuona di un significato profondo. Non è solo musica. È il racconto di una vita che ha attraversato tempeste inimmaginabili, ma che ha scelto di continuare a brillare con una luce più intensa. Carlos ha dimostrato che la vera grandezza non risiede solo nei premi o nei record, ma nella capacità di affrontare le difficoltà con dignità e determinazione. La sua esperienza ci ricorda quanto fragile e preziosa sia la vita, quanto sia importante valorizzare ogni attimo e vivere con il cuore aperto. Il palco può sembrare lontano, ma la sua voce, intrisa di sofferenza e speranza, continua a raggiungere chiunque ascolti, portando con sé un messaggio universale. Non mollare mai, anche quando tutto sembra perduto. Carlos Vives, con la sua musica e la sua storia, ci insegna che la luce più intensa nasce spesso dall'oscurità più profonda. La sua battaglia contro il tumore al cuore non ha cancellato il suo spirito indomito, al contrario l'ha reso immortale, un eroe della nostra epoca, che canta non solo per intrattenere, ma per illuminare, per dare forza a chi ascolta e per testimoniare la potenza della vita che, nonostante tutto, continua a battere. Noche en vela en la sala de operaciones. El instante que marcó un antes y un después en la vida de Carlos. En la oscuridad profunda de una sala de operaciones, donde el tiempo parece haberse detenido y el aire se vuelve denso por la mezcla de esperanza y miedo, Carlos vive el episodio más crítico de su existencia. Allí, rodeado de aparatos que monitorean cada latido y de profesionales que luchan contra la naturaleza misma, se libra una batalla silenciosa pero feroz por conservar la esencia misma de la vida, su corazón. No es solo una intervención médica. Es la escena de un drama humano, donde se entrelazan la vulnerabilidad del cuerpo y la fortaleza del alma. La imagen de Carlos, tendido en la camilla, con la mirada fija en un punto indefinido, refleja el combate interno entre la ansiedad y el deseo de sobrevivir. Sus ojos transmiten esa contradicción terrible que solo quienes han estado al borde del abismo conocen. El temor a la muerte y la voluntad indómita de seguir adelante. El silencio en el quirófano es sobrecogedor. Cada movimiento del equipo médico, cada pitido del monitor, es una nota en la sinfonía angustiosa de la vida suspendida. Afuera, familiares y amigos esperan con el corazón en un puño,
mientras la incertidumbre crece con cada minuto que pasa. Se trata de un momento que podría cambiarlo todo, y que sin embargo solo es el inicio de una transformación mucho más profunda que la simple recuperación física. Esta noche en vela no solo es un episodio aislado, sino el punto de inflexión que obliga a Carlos a repensar su existencia. La cirugía, aunque exitosa, le ha dado una segunda oportunidad, pero también le ha señalado con claridad la fragilidad de ese motor vital que hasta entonces parecía inquebrantable. El costo invisible del éxito, la presión que rompió un corazón. Detrás del brillo y el glamour que acompañan a Carlos en su carrera, se esconde un ritmo de vida que muchos desconocen. Jornadas interminables, la presión constante de mantener un nivel de excelencia, la exigencia de una industria que no perdona ni un instante de debilidad, todo ello ha llevado a su organismo a un punto límite. La cirugía no solo fue la consecuencia inevitable de esta realidad, sino el reflejo de una historia de sacrificios no contados. En los años previos, el estrés acumulado, las noches sin descanso y la descuidada atención a su salud comenzaron a desgastar su corazón en silencio. Esa vulnerabilidad oculta se reveló con crudeza, recordándonos que detrás de cada estrella hay un ser humano con límites. Este episodio pone en evidencia un fenómeno frecuente en el mundo de los famosos, la tendencia a priorizar la imagen pública y las responsabilidades profesionales por encima del bienestar personal. Carlos, en su caso, aprendió a la fuerza que el precio a pagar por esa dedicación puede ser demasiado alto, incluso mortal. Lecciones desde un corazón dolorido, la renuncia a la prisa y el reencuentro con uno mismo. La experiencia cercana a la muerte marcó un punto de quiebre para Carlos. Fue entonces cuando comenzó un proceso profundo y doloroso de autoconocimiento. Reconocer que debía cambiar no fue fácil, pero el dictamen médico y la propia experiencia de la operación le mostraron que su vida dependía de un cambio radical. Carlos empezó a cuestionar su rutina, su forma de vivir y pensar. El frenético ritmo que antes lo definía tuvo que ceder ante una nueva filosofía basada en la calma, el equilibrio y el respeto por su cuerpo. Desde ese momento, cada decisión cotidiana pasó a tener un peso distinto. La disciplina pasó a ser una aliada indispensable. El descanso adecuado, la alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicios moderados. No era solo un cambio físico, sino una revolución mental. Aprender a decir no a compromisos agotadores, a priorizar su salud emocional, fue un proceso lento y a veces doloroso, pero imprescindible. En entrevistas posteriores, Carlos confesó que la transformación más profunda no fue externa sino interna. La operación le abrió los ojos a la necesidad de cuidar no solo el corazón literal, sino también el emocional. Comenzó a practicar técnicas de meditación y mindfulness para gestionar el estrés y buscó apoyo en familiares y profesionales para reconstruir su bienestar integral. Reflexiones que trascienden la experiencia personal. La historia de Carlos tiene un poder universal porque nos confronta con preguntas esenciales. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre del éxito? ¿Cuánto tiempo dedicamos a cuidar lo que realmente importa? ¿Estamos atentos a las señales que nuestro cuerpo y mente nos envían? Este relato nos recuerda que la salud es un tesoro frágil y valioso, y que la prevención debe ser siempre una prioridad, especialmente para aquellos que, como Carlos, viven bajo presiones extremas. Pero también nos invita a reconocer que el cambio es posible y que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una oportunidad para reinventarse. En un mundo que suele celebrar la productividad sin límites y la resistencia al cansancio, el testimonio de Carlos funciona como un llamado a la pausa, a la escucha atenta de nuestro propio cuerpo y a la búsqueda de un equilibrio que respete la complejidad humana. Un legado que va más allá del escenario. Finalmente, lo que queda de esta historia no es solo la crónica de un susto médico, sino el relato de una metamorfosis. Carlos emerge no solo como un sobreviviente, sino como un ejemplo de resiliencia, de capacidad para aprender y adaptarse frente a la adversidad. Su testimonio, compartido con valentía y honestidad, tiene el poder de inspirar a otros a tomar las riendas de su salud y a valorar cada latido como un regalo. Más allá del brillo efímero del estrellato, Carlos nos muestra la humanidad que todos compartimos y la importancia de honrarla en cada decisión. En conclusión, la noche en vela en la sala de operaciones fue solo el preludio de un camino hacia la conciencia y la transformación, un camino que, aunque lleno de desafíos, promete un futuro donde el amor propio y la salud sean los verdaderos protagonistas. La promesa a las futuras generaciones y la música como medicina del alma, el viaje íntimo de Carlos entre dolor y esperanza.
Cuando pensamos en un ícono del arte y la música, nuestra mente se llena de luces, escenarios deslumbrantes, aplausos y éxitos. Sin embargo, tras ese brillo que cautiva al mundo, se esconden historias mucho más complejas, profundas y humanas. Historias que hablan de lucha, de miedo, de esperanza, de caídas y renacimientos. Esta es la historia de Carlos, un hombre que no solo conquistó los corazones a través de sus canciones, sino que también vivió una batalla silenciosa y feroz que marcó su vida y su legado. Antes de entrar en el torbellino de su tormento personal, Carlos hizo algo que muchos artistas no se atreven ni a contemplar: dirigirse a las generaciones que vendrían después de él con una carta cargada de emoción, sabiduría y promesas. No fue un mensaje al público ni un comunicado para los medios, sino una carta íntima, destinada a sus hijos y nietos, un testamento del alma donde plasmó el sentido más profundo de su lucha y la enseñanza que deseaba dejar. Esta carta, que él tituló La promesa a las futuras generaciones, es mucho más que un texto. Es un legado espiritual. En ella, Carlos detalla con una honestidad brutal el tormento que le produjo su diagnóstico, el miedo que sintió al ver amenazada no solo su vida, sino su esencia misma como creador y ser humano. Pero lejos de sucumbir, el artista decidió convertir ese miedo en un motor, un impulso para continuar y para enseñar a quienes le seguirían que la vida, a pesar de sus pruebas más duras, siempre ofrece una salida para aquellos que tienen la voluntad de buscarla. El análisis de esta carta nos lleva a un punto fundamental en la comprensión de la resiliencia humana: la importancia de la palabra como acto sanador y de conexión intergeneracional. Carlos no solo habla desde su experiencia, sino que interpela a quienes recibirán su mensaje, les transmite un poder que trasciende su tiempo, un llamado a la acción frente a la adversidad. Cuando sientas que todo se derrumba, escribió con una mezcla de fuerza y ternura: recuerda que en la caída está la oportunidad de levantarse más fuerte. No dejes que el miedo te paralice. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Esta frase resume el núcleo de su filosofía y pone en evidencia cómo su crisis personal se transformó en un manantial de inspiración para otros. Pero, ¿cómo un hombre que vive una enfermedad tan grave puede encontrar en sí mismo la fuerza para escribir estas palabras? La respuesta está íntimamente ligada a su segunda gran aliada: la música. Para Carlos, la música no fue solo una profesión o un pasatiempo. Fue el vehículo a través del cual canalizó su dolor, su ansiedad, sus esperanzas y su fe en el mañana. Desde sus primeros acordes hasta las últimas notas que logra en el escenario, la música se convirtió en su medicina, pero no en el sentido literal, sino en esa sanación profunda que solo el arte puede ofrecer. En su caso, la música funcionó como un refugio para el alma, un lugar seguro donde el miedo se transformaba en inspiración y la desesperación en creatividad. Este fenómeno, lejos de ser único, representa una realidad comprobada en la psicología del arte: la capacidad que tiene la expresión artística para servir como terapia. Carlos encarna este principio con una fuerza particular. Al transformar su dolor en canciones, logró no solo sobrevivir a su tormento, sino convertirlo en una fuente de energía que renovaba cada una de sus presentaciones, cada una de sus creaciones. La profundidad de este proceso se revela cuando escuchamos sus composiciones posteriores a su diagnóstico. Las letras, cargadas de emoción y honestidad, reflejan un hombre que ha conocido el sufrimiento en carne propia y que decide compartir esa experiencia para dar luz a otros. La música se convierte así en un canal para expresar aquello que las palabras convencionales no alcanzan a transmitir. Más allá del escenario, esta transformación también tuvo un impacto en la percepción pública de Carlos. Su historia de lucha y superación lo humanizó. Lo acercó a su audiencia de una manera que ningún premio o éxito comercial podría lograr. El público no solo veía al cantante, sino al hombre que enfrenta el dolor con dignidad y valentía. Al artista que no rehúye su realidad, sino que la abraza para crecer. Desde un punto de vista analítico, la historia de Carlos se inscribe en un marco más amplio donde el arte y la vida se entrelazan indisolublemente. El artista no es un ente aislado, sino un reflejo de la condición humana, con sus luces y sombras. La música que crea es un testimonio de esa interacción constante entre el mundo interno y externo, entre el individuo y la sociedad. En ese sentido, la carta y la música no son elementos disociados, sino partes de un mismo proceso. El primero como manifestación del compromiso personal y el segundo como medio para hacer tangible ese compromiso. Juntos conforman un mensaje poderoso que trasciende generaciones y culturas.
Este diagnóstico no solo impactó su carrera, sino que también le hizo replantear su relación con el tiempo, con la familia, con el arte y con él mismo. Cada respiración, cada instante se volvió un regalo precioso, una oportunidad para seguir luchando y para valorar lo realmente importante. El hombre que antes corría sin descanso detrás de sus sueños, ahora camina con cuidado, con la sabiduría que otorga el haber tocado el borde del abismo. Hoy, más que nunca, Carlos Vives necesita nuestro cariño y nuestra solidaridad. No solo como artista, sino como ser humano que enfrenta un desafío mayúsculo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de la salud y del amor que nos rodea. Nos recuerda que, detrás de la fama y la gloria, hay personas que sufren, que luchan y que necesitan sentirse acompañadas en los momentos más oscuros. Por eso, te invito a que abramos nuestro corazón hacia Carlos, a que enviemos fuerzas y esperanza a quien nos ha regalado tantas alegrías con su música, que su experiencia nos inspire a ser más compasivos, a valorar cada día y a no dar nada por sentado, porque la vida puede cambiar en un instante, y solo el amor y la solidaridad pueden ayudar a iluminar el camino cuando las sombras parecen ganar terreno. Carlos Vives es mucho más que un cantante exitoso. Es un símbolo de valentía y resistencia. Su historia es un llamado para que, como comunidad, aprendamos a cuidarnos unos a otros, a ofrecer apoyo sin reservas y a nunca olvidar que detrás de cada estrella hay un corazón que late, siente y necesita. En estos momentos difíciles el mensaje es claro. Más que admiración, Carlos merece nuestro amor y comprensión profunda. Que la música que nos ha regalado siga siendo un puente que nos une y nos fortalece, y que su lucha sea un ejemplo de esperanza para todos. Unidos, podemos enviarle toda la energía positiva para que siga adelante, con la certeza de que no está solo en este camino.